Nuestro invitado de hoy se jubiló el pasado mes de marzo después de 35 años trabajando en el diario ABC, 30 de ellos además como delegado. Se ha jubilado, y este es mi punto de vista, parte de la historia de Toledo y de un periódico que empatiza sobre todo con los toledanos. Hoy les quiero presentar a todos ustedes a don Antonio González Jerez, por encima de todo, periodista. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Además, es un programa que me consta que tiene una buena audiencia por lo bien que tratáis el asunto. Vean, eso es un favor que nos haces. Antonio, periodista por la gracia de Dios. Bueno, podría ser así un buen titular, ¿no? Me parece muy atractivo. ¿Cómo surge la vocación? La verdad que cuando estaba en los años 80, principios de los 80, en el Instituto del Greco de Toledo, pues ya te tenías que pensar qué quiero ser de mayor, como suele decirse, ¿no? Y el periodismo era una de las cuestiones que más me llamaba la atención. También la carrera de Derecho, se dudaba entre esas dos salidas alternativas. Finalmente fue el periodismo, de lo cual estoy súper orgulloso. Porque ser periodista hoy en día es una profesión de riesgo. Sí, hoy día, en el momento que estamos hablando, es una profesión de alto riesgo, diría yo. Precisamente en el día que estamos, hay periodistas señalados. Sí, y de hecho uno de ABC. De ABC, efectivamente, Alandete, ¿no? Y dices, ¿cómo hemos llegado a esto? Aquello que se dice, la culpa es del mensajero. No, la culpa no es del mensajero. El mensajero profesional, el mensajero honrado, trata de poner hechos encima de la mesa, de fomentar la verdad. Entonces, la verdad que en este momento sí que es una profesión de alto riesgo, porque además, Julián, yo te diría que los medios de comunicación tenemos la competencia más desleal del mercado, porque puede haber competencia entre peluquerías, entre carnicerías y demás, pero se dedican a eso. Pero los profesionales tenemos una competencia de millones de personas que están en su derecho de opinar y de dar su visión, pero los que nos dedicamos a la información de manera profesional somos nosotros. Y yo creo que yo por eso reivindico en estos tiempos el papel de los medios de comunicación profesionales, que desde que se levantan hasta que se acuestan están dedicados a aportar la verdad. Puede tener, digamos, una tendencia ideológica a veces. Es que eso siempre ha existido. Siempre se ha hablado de medios de comunicación conservadores. La línea editorial. Efectivamente, la línea editorial. Además, no engañamos a nadie. ¿Quién a estas alturas no sabe que un medio puede ser más conservador o más progresista, utilizando la palabra que se emplea? Si ya lo sabe. Y además se tiene la libertad máxima. Somos la profesión más demócrata, yo creo, que existe en el mercado. Todos los días nos sometemos a unas elecciones. Pueden sintonizar esta televisión, pueden comprar un periódico, pueden sintonizar una emisora de radio. Nadie le impide su elección y tú te tienes que ganar tu credibilidad día a día. Sobre todo porque en las redes sociales hoy en día cualquier persona se cree que es periodista y mandan informaciones sin contrastar, que ese es el gran problema, y compiten con la información veraz. Sí, efectivamente, vamos a ver, las redes sociales pueden ser naturalmente un vehículo de informaciones ciertas, pero yo creo que es el mayor vehículo de la desinformación en muchos aspectos, o sea, porque es así. Y además, ahí sí que hay un sesgo, yo creo, bastante claro, mucho más que en los medios de comunicación. La utilización de este tipo en este caso las redes sociales, como todas las cosas, si se hace de manera responsable, siempre será una ayuda. ¿A quién no ayuda? Porque además, fíjate, para los medios de comunicación incluso, yo digo que hoy día es casi imposible que no tengas una imagen o un vídeo incluso de algo que ha ocurrido sin duda, en el sitio más insospechado. Fíjate, yo hace ya años ha ocurrido un accidente en tal sitio. ¿Qué hacemos? Vamos, y no os preocupéis, que aparecerá una imagen. Es así, eso facilita las cosas, ¿no? Pero luego está, digamos, la interpretación o el uso que se hace de eso, ¿no? Entonces me parece que
yo haría un llamamiento a ese uso responsable de esas medios de comunicación. Antonio, el 11 de junio fuiste pregonero del Corpus Christi en Toledo. Posiblemente, digo yo, ha sido tu gran acto, ¿no? Efectivamente. ¿Qué sentiste? La verdad es que esas cosas, fíjate, yo siempre había estado en la otra trinchera, por decirlo así. Había contado quién era el pregonero de ese año. Sí, sí. Pues era fulanito, era menganita, ¿sabes? Y siempre contando pues lo que en su pregón expresaba, ¿no? Pero nunca sospeché que el protagonista iba a ser yo, pero ese día llegó, efectivamente. Y merecido, si me apuras. Bueno, la verdad que, hombre, conocer la procesión y la fiesta del Corpus la conozco porque después de 35 años al pie del cañón, y la verdad que yo aproveché la ocasión para contar cómo se vive la profesión por parte de un periodista, que es vivirla para contarla, sería el titular, ¿no? Como cualquier periodista, pues si aquí en Puerto Llano, por ejemplo, pues alguien que ha contado la fiesta de su ciudad durante mucho tiempo, pues lo sentirá como algo propio, algo que se identifica con él. Y la verdad, para mí fue un acto de mucha responsabilidad. También te entran esos nervios, estaré a la altura de ese momento, como es lógico, ¿no? Pero la verdad que fue un momento, digo, esto es como ya, digamos, la guinda del pastel, porque fue justo después de haber llegado a la jubilación legal, por decirlo así, porque la efectiva eso nunca llega. Pero fue como la guinda, y la verdad que estoy muy agradecido a la Junta Pro Corpus. Yo me imagino que la jubilación para una persona tan activa como tú quizás sea un trauma, ¿no? La verdad que cada vez que llegaba el tiempo, el día D, a la hora H, decía, bueno, ¿y qué va a ser de mí, no? Pero yo creo que hay profesiones en las que la jubilación es material y metafísicamente imposible. Es decir, para un periodista, cuando pasa la noticia por delante de sus ojos, ¿qué hace? ¿Se calla? ¿Se queda quieto? Eso es imposible, ¿no? Entonces, mi opción es decir, bueno, esto tiene que ser una cuestión gradual, que poco a poco pues vamos pasando a otra fase, y de hecho, desde el mes de marzo que llegó esa jubilación legal, por decirlo así, yo todas las semanas pues escribo cosas en el periódico, una entrevista, un reportaje, noticias. Para matar el gusanillo. Efectivamente, a mi ritmo, tranquilamente. Lógicamente, todo eso me lo permite el bagaje de todos estos años, estas décadas de periodista con mis fuentes. Oye, pues aquel tema que todavía sigue coleando, pues voy a hacer esta llamada para ver qué pasa y aportar pues la última información, ¿no? Y la verdad, para mí eso es como una especie de salvavidas, de tabla de salvación que me mantiene todavía activo, y lo agradezco mucho. Veo que entonces no existe un vacío. No, de momento no. Qué maravilla, entonces. Es más, te diría que yo he tenido días, digo, que tengo más estrés que cuando estaba al frente del periódico. Y esto bueno. tampoco es, ¿no? Pero sí que es cierto de que la noticia pasa por delante y la tienes que perseguir siempre. Eres parte de la historia de la ciudad de Toledo, porque 35 años dan para mucho, ¿no? Bueno, ¿Qué acontecimientos? Te preciso, 35 años en ABC, pero estuve 5 años ya de Toledo. Todavía me lo pones mejor. O sea que son 40, justo 40 años dan para mucho. En una redacción de un periódico en marzo precisamente, el mismo mes que me he jubilado, en marzo del año 85, en el diario Ya de Toledo. Oh. Era una delegación del diario Ya entonces, que estaba en Mateo Inurria en Madrid, y allí empecé. Y en el año 89 fue cuando salí del diario Ya para crear, junto con César García Serrano, sí, la edición de ABC en Toledo. O sea que fueron 40 años. 40 justo. años dan para mucho, y por eso te pregunto qué acontecimientos nunca olvidarás en todo este tiempo. Pues, es muy difícil, ya lo sé. La verdad que hay muchos. Eso es imposible de... Fíjate, hablando del Corpus, por ejemplo, tuvimos una época que fue bastante polémica en Toledo, porque el Corpus, que eran los jueves, hay 3 jueves que relucen más que el sol, ¿no? Pues ante una disposición eclesial que se pasaba al domingo,
aquello fue un revuelo total y absoluto, que la procesión del Corpus no va a salir un jueves, esto como es, ¿no? Y fue una de las cuestiones que duró durante años hasta que volvió después de más de 12 o 14 años, volvió otra vez a los jueves, ¿no? Entonces fue una de las cuestiones en Toledo, precisamente, que más se habló, ¿no? Pero yo, de lo que más orgulloso me siento, a margen de cuestiones muy llamativas, porque cuando hablas de noticias que más impactan, casi siempre, si te das cuenta, suelen ser un poco traumáticas. Más que cuestiones de júbilo y de alegría. Es cierto, es cierto. Son cuestiones traumáticas. Y en ese sentido yo me acuerdo de aquel suceso, te recordar, de Anabel Segura. Sí. Cuando se encontró, se descubrió que su cadáver, después de años, estaba en un lugar de Toledo, entre las localidades de Numancia y Pantoja, ¿no? Y recuerdo yo salía esa noche en el periódico, sería en torno a 10, y escuché en la radio que se había encontrado ahí. Y entonces, cuando iba saliendo de Toledo hacia mi pueblo, di media vuelta y volví a la redacción porque sabía que me iban a llamar de Madrid, ¿eh? Y bueno, pues inmediatamente pues empezando a llamar, fíjate, a cuarteles de la Guardia Civil de esos pueblos para ver dónde estaba exactamente localizado y demás. O sea que esas noticias son muy impactantes, pero yo destacaría el día a día, el haber sido testigos de la historia actual de una ciudad y de una comunidad autónoma. Notario de la actualidad, decía un gran periodista, ¿verdad? Efectivamente, ya lo creo. Antonio, ¿se puede vivir bien del periodismo más allá de las grandes estrellas? Bueno, vivir bien. Yo creo que igual que ocurre a nivel general con la sociedad, es decir, cómo son los sueldos actuales. Como antes, yo la verdad que tuve la suerte de nacer en aquella época que lamentablemente los salarios eran mayores que los actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente empecé en aquella época, pero el periodismo no es diferente a lo que ocurre en otros sectores Sin duda. de la sociedad, ¿no? Y estamos hablando de una de las cuestiones más, digamos, preocupantes que nos atañe hoy día, que es la mejora salarial para poder vivir del periodismo en una empresa cualquiera, como autónomo, ahora que están de plena actualidad. Sí, sí. Es decir, que bueno, hay que luchar para vivir bien en todos los aspectos. Y dedicar muchas horas. Todas las horas. Además, depende, ya sabes muy bien que te voy a contar a ti. Cuando eres el responsable de un medio, es que no hay horas. No hay horas. Como te decía antes... Ni además, días sin dormir mal. Efectivamente, la noticia no tiene ni lugar ni hora que se produce. Entonces, yo lo digo actualmente, volvamos 15 años, por ejemplo, para que no sean muchos, ¿no? Los medios de comunicación eran como más pausados. Una radio tenía, pues, sus boletines, pero llegaba la noche y era otro tipo de programación y demás. Las televisiones lo mismo, los medios escritos, además, llegaba la hora de la rotativa y ahí se acababa todo hasta el día siguiente. Pero llegó Internet, que es la nueva esclavitud de la información, porque no hay hora. Si se produce una cosa a las 3 de la mañana, hay que estar a las 3 de la mañana. Pues hay que estar a las 3 de la mañana, sí, es así. Entonces yo ya te digo, lo llamo la nueva esclavitud informativa, que lógicamente afecta a los que nos dedicamos a esta profesión. Antonio, en tu dilatada etapa, ¿te han intentado cambiar algún titular o convencer de que esa noticia no procedía? Por supuesto, sí. Y yo preguntaré, ¿hay algún profesional que se ha dedicado a esto y con cierta responsabilidad que no haya tenido de manera recurrente esa situación? Yo creo que es una cuestión que es consustancial a esta profesión, ¿no? Y lógicamente todos nos hemos sentido en esa coyuntura. ¿Cómo la has resuelto? Cada caso es muy diverso. Yo creo que si te ampara o te apoya la verdad, esto es lo que hay, amigo. Esto es lo que hay. Por supuesto, nunca cerrado a los matices. Hay un matiz importante y es cuando te han intentado cambiar el titular, si la empresa en cuestión a la que
pertenece este apoyado, ¿no? Claro, efectivamente. No hay que olvidar que los medios de comunicación son empresas. Bueno, Claro, me parece que claro. somos espíritus divinos, que, en fin, que no tenemos que cuidar nuestra medio de financiación como cualquier empresa, Sin duda. desde una empresa dedicada a la construcción, pues a las pequeñas, en los pequeños oficios, ¿no? Con una, como decía antes, una peluquería, una carnicería y demás. Entonces, para tener la viabilidad, pues tienes que naufragar o nadar en este turbio mundo. Pero eso ha sido siempre, ya te digo, consustancial. La relación medios de comunicación, poder, eso no va a cambiar nunca. Que haya momentos más complicados y difíciles, como este que estamos ¿Cierto? Viviendo, pues indudablemente. Luego ya también depende Porque de esa el poder es insaciable, el poder siempre quiere lo mejor, ¿no? Para él, claro, lógicamente. Efectivamente. Tú lo has definido perfectamente, es insaciable. Y además, cuando más vamos ahondando en que se perdona casi todo al poder, a ciertos gobiernos, a ciertas administraciones, pues eso ya, en fin, yo creo que estamos llegando a una deriva bastante peligrosa. El poder siempre cree que lleva la razón, siempre cree que su titular es el cierto, el verdadero, el auténtico, y no es así. Es así. Y es así, digo, que es así. Efectivamente, y quiere imponer su titular. Entonces, yo preguntaría a todos los responsables de medios de comunicación de nuestra comunidad, por ejemplo, qué pensaban cuando llegaban a esa situación. La verdad es que es bastante desagradable. Es muy complicado. Sí, porque tienes que nadar y guardar la ropa, sí, porque además no puedes morder la mano de quien te da de comer. Se pueden aplicar muchos chascarrillos. Sí, sí, efectivamente. y al final es la experiencia, casi la mano izquierda, como Sí, se suele decir, pero sí que es cierto que eso ha existido y va a seguir existiendo. Por eso quería preguntarte si hoy en día se está perdiendo la objetividad. Hoy en día, fíjate, vamos a ver, primero, ¿qué es la objetividad? Es decir, la botella medio llena, medio vacía, ¿en qué te fijas más? ¿En un aspecto o en otro? En la diversidad de medios de comunicación, como hablamos al principio, medios conservadores, medios en la otra parte, es decir, cada uno se enfoca, una misma noticia puede tener diversos titulares. Sin duda. En el que el protagonista es uno u otro, un hecho o es otro. Entonces, claro, yo lo que no me gustaría es que creemos adeptos a la causa que puedan ser fanáticos. Y me explico, ¿no? Y que nuestros oyentes, nuestros lectores, en lugar de tener una masa crítica con opiniones diversas, creemos gente que sean hooligan, pero yo estoy ahora mismo en la idea de que estamos en una comunicación de hooligan, es decir, los míos son los míos y yo voy con mi equipo, aunque juegue mal, aunque haya ganado de penalti injusto. Sí, señor. Entonces, bueno, todo esto yo creo que hay que revisarlo, y la única manera, desde mi punto de vista, es que el lector, el oyente, el telespectador, haga el esfuerzo de crearse una masa crítica. Es decir, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, pero voy a escuchar a esta persona que tiene un pensamiento, una postura distinta a la mía, pero voy a escuchar. A lo mejor yo estoy equivocado en algún aspecto o matizo algo que pensaba que era inequívoco. Entonces me parece que eso es un ejercicio social que tenemos que hacer todos. ¿De qué manera podemos nosotros contribuir a eso? Pues tratando de que nuestras informaciones sean lo más objetivamente posible, pero la objetividad total y absoluta en estos tiempos es complicada. Ahora lo que se dice los pseudomedios. ¿Qué es un pseudomedio? ¿Quién pone el cartel de que es un pseudomedio? El poder generalmente. Pues hombre, yo creo que no es la parte más adecuada para poner y tildar y poner esos sellos, ¿no? Yo siempre he pensado, y coincido contigo,
que realmente si uno quiere estar bien informado tiene que oír, ver o leer medios de distintas tendencias, ¿no? Pero hoy en día en España se está imponiendo el odio al contrario. Eso es malo para esta sociedad. Es totalmente, vamos a ver, la polarización, que es la palabra que más utilizamos últimamente, yo creo que está impregnando la sociedad. Yo echo de menos ahora mismo, cuando hay tanta política encima de la mesa, los tiempos, fíjate, la transición. Salíamos de una dictadura y llegó la transición y había mucho más entendimiento que ahora. Es decir, lejos de haber aprendido... Se pusieron de acuerdo para la Constitución. Claro, lejos de haber aprendido aquello, nos hemos ido radicalizando. Cierto. De una manera, pero... Y, bueno, así, ¿por qué? ¿Y quién induce a eso? ¿El ansia de poder? Desde luego que eso es así, porque digamos que son teóricamente los que más ganan. El estar perpetuándose en el poder son los que más ganan, y para estar en el poder hace falta tener adeptos. Sí, sí. Adeptos, vamos, fieles. Y yo diría adictos también. Efectivamente, casi me has quitado el término de la boca, ¿no? Lo que te decía antes, los adictos son los que se adhieren de manera inequívoca e incondicional a la causa de los hooligans. Insisto, es que últimamente estoy utilizando, yo creo que demasiado, como me gusta mucho el fútbol, pero yo creo que incluso a veces me parece que últimamente los seguidores futboleros son menos radicales que los políticos. Esa impresión tengo yo también, sí. ¿Verdad? O sea, no me equivoco, digo, no sé si te decirlo así, pero si tú me apoyas que estoy lo cierto, ¿no? Antonio, yo supongo que tú en tu vida profesional has conocido y conoces grandes secretos. Para callarlos. Para callarlos, sí. Efectivamente. Yo creo que es así. Una de las cuestiones, digamos, como si hubiera 10 mandamientos en la profesión, uno de ellos es respetar las fuentes informativas, ¿no? Entonces, pues sí que siempre se conocen secretos que tienes el compromiso de no desvelar, aunque también hay secretos que quisieras saber, por lo menos la solución, y no alcanzas a saberla, ¿no? Así que la verdad que a mí me parece, fíjate, un buen ejercicio. También es decir, oye, de ser una persona íntegra, me han pedido que yo no cuente esto, aunque es mi profesión, y tengo ese compromiso. Yo creo que también como profesional habla bien. Sí. Me parece. Sí. ¿Se quedan huérfanos en cierta forma los confidentes una vez que uno se jubila? Bueno, como no nos jubilamos del todo, yo creo que se puede seguir aprovechando. Por aquello de que un periodista casi nunca se jubila, pero en cierta medida sí, se tendrá que buscar otra fuente informativa en ese caso, ¿no? ¿Te acuerdas de uno de los casos más famosos del mundo, el Watergate, sí. Garganta profunda, ¿no? Pues fíjate qué manera más distinta de actuar aquella época, que el periodista tenía que ir a un aparcamiento, no se veía las caras y allí contaba todo. Ahora es otra forma diferente. Yo creo que una de las grandes ventajas que tenéis los periodistas que trabajáis en la capital de la región, en Toledo, es que tenéis la posibilidad de tomar un café y estar en connivencia con los políticos importantes, ¿no? Sí. La proximidad siempre es una ventaja. De tomar un café o una llamada, oye, hace tiempo que no nos vemos, ¿qué tal si nos tomamos el café, ¿no? También en la actividad informativa de las comparecencias, pues tienes al lado, oye, pues mira, el presidente o el consejero X va a dar una reversa aquí, me voy a acercar porque lo tengo aquí al lado. Eso, indudablemente, de estar en una capital te favorece el trabajo, ¿no? Como es indudable. Antonio, ¿qué perfil tienen los nuevos periodistas? ¿Más preparados, peor, les falta experiencia, un hervor que decimos aquí? Es que no es lo mismo haber trabajado en
en el periodismo, que yo llamo siempre de máquina. Yo empecé con máquina de escribir y carrete. Sí, Eso que no se olvide. Tenía mérito, ¿eh? Entonces, los tiempos aquellos, es decir, los gobiernos, ya sea autonómico, provincial o municipal, no te imponían tanto la actualidad como ahora. Porque no había tantas convocatorias y tú, en cierta medida, tienes más libertad para decir, bueno, voy a tirar por aquí, voy a llamar a esta fuente informativa para ver cómo es la información. Hoy día está todo como muy saturado, todo muy medido, ¿no? Pero sobre todo hay una cuestión que para mí es fundamental, que es la inmediatez. Somos ahora consumidores compulsivos de información, es decir, que no da tiempo. Yo creo que el periodista ahora no le da tiempo a meditar. No, nada. O sea, las cosas, porque red de prensa aquí, que tengo que ir a tal, una entrevista, es decir, eso no te da tiempo a buscar otras perspectivas, otras noticias diferentes. Está todo como muy medido y todo muy compartido entre todos. Casi no nos diferenciamos a veces, porque no tienes tiempo de buscar esa noticia que te distinga de la competencia incluso. Entonces, yo creo que a mí me parece que había que profundizar más en ese periodismo de investigación y que te haga un poco distinto. Por lo menos alguna píldora al día. Sí. Pero vamos todo a lo mismo y sobre todo, ya te digo, esa inmediatez, esa rapidez, como hay que ser el primero en meterlo en redes sociales, no te preocupas demasiado o dejas esa vertiente que es fundamental de contrastar la noticia, siempre que se ha dicho, contrastar, no, venga, rápido, que tenemos que ser los primeros porque de esa manera, si tu noticia es la primera que han empezado a utilizar los usuarios, los lectores, vas a tener unos mejores datos, eso influye en la publicidad, en fin. Es el cambio totalmente de esa información más pausada, sosegada, que se degustaba mucho más. Es que ahora puedes dar la noticia más impactante de los últimos meses a la media hora. Desapareció. Es una de las cuestiones que a mí más me desagrada de la situación actual. Es decir, ese trabajo que has hecho, que te lo has dedicado pues mucho tiempo, lo has elaborado de una manera fenomenal, algo diferente, distinto, y voló. ¿Es quizá el valor, la credibilidad, el valor más importante que tiene un periodista? Indudablemente en estos tiempos es así. El problema es que esa credibilidad no se la puedan creer, valga la redundancia, ¿no? Pero yo creo que efectivamente la herramienta más pura, más auténtica que puede tener un periodista es su credibilidad, que se la tiene que labrar con su trabajo diario, y es duro, ¿no? Y es duro, pero indudablemente es nuestra herramienta que más valor nos puede dar frente a nuestros lectores, ¿no? Y en ese caso, y además eso nunca termina de generarse. Quien consiga eso, yo de verdad le doy mi enhorabuena porque, digamos, será el cum laude en la profesión. Bueno, tú lo has conseguido durante 30 años como delegado de ABC, has conseguido esa credibilidad, ¿no? De hecho, el periódico en esa etapa ha funcionado muy bien, al menos en la parte regional. Sí, la verdad, bueno, en ABC no ha habido nadie que haya estado tanto tiempo. Yo no sé si a lo mejor es que no se dieron cuenta que yo estaba allí. No creo. No pusieron el foco mucho, pero yo creo que, bueno, he tratado de dar lo mejor para mi empresa en este caso, ¿no? Y los datos así lo corroboran. Es decir, la verdad, si eso no hubiera ido bien, pues hubieran buscado pues, otro enfoque, otra persona seguramente, ¿no? Y yo la verdad que me siento orgulloso de haber estado todo este tiempo y de haber contribuido a que por lo menos el medio de comunicación en el que ha trabajado mucha gente, porque no es una labor mía, no, indudablemente es un equipo, todo el magnífico equipo que ha tenido durante todos estos tiempos de conseguir en este caso que ABC ha sido y todavía lo es un referente, ¿no? Informativo.
yo creo que además lo mejor que podemos tener todos los medios de comunicación profesionales es que cuando le digas a una persona, ¿te has enterado de esta noticia? ¿Dónde la has leído? Digamos, pues ABC. en ABC o en vuestra televisión. Sí, No sí. digan, no me lo creo, sino todo lo contrario. Ah, bueno, si lo has leído ahí, De me lo hecho, creo. de hecho, Antonio, yo creo que ABC tiene una buena imagen, muy buena imagen en Toledo. Sí, yo creo que efectivamente después de 35 años nos hemos labrado una buena imagen y ahí seguimos, ¿no? En los medios de comunicación escrito, además, que ya somos también pues, digitales, ¿no? En buena medida, yo creo que siempre insisto en eso, una buena marca, si hablamos de cuando vas a comprar, las marcas, ¿no? ¿Por qué nos dejamos llevar? Esta marca confío en ella y la voy a comprar, aunque sea un producto nuevo que ha sacado, ¿no? Porque confío en ella. Entonces, en este sentido, y más en estos tiempos, es una garantía de seguridad, ya no por nosotros, por decir, oh, qué buenos somos, no, en absoluto, sino por el lector en este caso. Para mí, una de las satisfacciones más importantes de la profesión es que contribuimos a informar de la mejor manera, de la más creíble al ciudadano. Y yo creo que en estos tiempos eso es, digamos, un valor añadido que yo creo que no está reconocido a lo mejor. En esforzarte por dar una información lo más aproximado a la realidad, como se dice, esto no está pagado en estos momentos. Siempre has trabajado, intuyo, en prensa escrita, ¿no? Sí. ¿No te pensaste algún día, no? ¿Por qué la radio? ¿Por qué la televisión? ¿No? ¿Te ves en esos medios también o no? Porque yo soy de los que piensa que el que es periodista sirve para los tres medios, ¿eh? Sí, alguna vez lo he pensado, pero he tenido la suerte, en todo caso, de poder participar en esos medios, porque Bueno, y sigues participando. me ha permitido desde ABC pues ir a tertulias en todo tipo de emisoras de radio y sigo yendo, en televisión igual, con lo cual digamos que yo podía, permítaseme la inmodestia de ser un periodista total en ese sentido, porque he probado la radio, la televisión y la prensa escrita y la digital. Con lo cual doy gracias a Dios de que he podido tener esa tribuna privilegiada de haber podido participar. Y la televisión y la radio es que tiene un atractivo increíble. Es que te absorben cuando estás en ello. Antonio, yo te conocí, te lo hemos comentado antes, en ese viaje que, invitados por el Partido Popular Europeo, por la señora Ayuso, no la presidenta, sino la otra, y bueno, fuimos a Estrasburgo, yo pude conocer cómo es Antonio González, y qué viaje más bonito y qué recuerdo más bonito, ¿no? Sí, la verdad, porque nos permitió conocer el Parlamento, ¿no? Y sobre todo, además, también a veces en los medios de comunicación, porque fíjate, los medios de comunicación somos un sector un poco raro, ¿no? Claro, sí. Cuando hablamos de relación entre nosotros, porque igual que hay muchas profesiones que tienen sus colegios y demás, que las representan, los periodistas estamos ahí. Un poco raro, sí. Sí, efectivamente. Y eso nos permite conocer entre nosotros, poder participar de conocer cuestiones como era el Parlamento Europeo en ese rato, de manera común y ver, oye, que tenemos que tener una mayor relación y corporativismo desde el punto de vista positivo entre los medios de comunicación. Y la verdad que siempre que he participado en ese tipo de viajes, en este caso, fue muy, muy agradable. Nos permite conocer entre nosotros y aprender. Y ahí yo donde supe y vi que eres un bailongo, que te gusta bailar mucho. Yo eso no lo puedo remediar. No me importaría tener el título del más bailongo de Toledo. Bueno, es que yo creo que lo tienes, ¿eh? Sí, en la cuenta mayor, sí. Es más, yo te diría que a veces, incluso no solamente entre la clase periodística, los colegas, sino entre la clase política, me pone ese marchado. Y a veces dudo y digo, ¿seré más conocido como periodista o como bailador? Que no me importa, porque bueno, yo disfruto un montón. Es que bailas bien, Antonio, es que además lo haces bien. Yo me entrego. Me entrego Le pones pasión. Efectivamente, me encanta. Si hubiera sido
bailarín, no me hubiera importado. Antonio, ¿qué es para ti la familia? Pues la familia es ese lugar seguro. Aunque tengo que, desde aquí, pedirles perdón, porque por mi profesión les he tenido o he estado un poco alejado muchas veces por una sencilla razón. Yo siempre, en los 40 años de periodismo me ha tocado residir en un sitio que era distinto donde yo he trabajado, Toledo, ¿no? Estuve 10 años en Illescas y los otros restantes en Alameda de la Sagra, que es mi pueblo. Entonces salía por la mañana y volvía por la noche. La mayoría de los días, salvo pocos que libraba, ¿no? Y entonces, a veces, como decía yo, este señor que viene por las noches, que no, pero me quiere muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, para mí siempre era volver a una zona de confort y de seguridad y en ese sentido. Les tengo que pedir perdón y agradecerlo. Somos una generación que se ha perdido gran parte de la infancia de nuestros hijos. Efectivamente. Yo recuerdo además que antes de ir a Toledo dejaba a mis hijos en el colegio, pero ya después era mi mujer quien tenía que ir a recogerlos a mediodía y luego por la tarde. Y es cierto que es una profesión en determinados puestos un poco traicionera en ese aspecto. Te dejas absorber completamente y no ves, oye, que tienes una familia, que tienes que atender, pero bueno, al final te lo perdonan. ¿Qué le pides a la vida? Aparte, voy a decir, lo primero, una cuestión muy común, que es con la edad ya tener salud, que ya cuando vas avanzando. Pero sobre todo estar tranquilo. Estar tranquilo y en paz significa que por lo menos los problemas están un poco más alejados o los puedes superar. Y sobre todo es que las personas, mi familia, las personas que me quieren, me tengan al lado para yo ayudarles en lo que pueda. Me encanta esa faceta de ser alguien que ayuda, que pueda ser en un momento dado alguien en el que pueda consultar cualquier cosa. Y eso es lo que le pido, que confíen en mí en ese aspecto. Ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a un gran periodista, una gran persona, don Antonio González Jerez, y llegado este momento también saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Antonio, si tú estás preparado, yo comienzo. Bueno, vamos a ver si estamos a la altura. Seguro que sí, seguro que sí. Defínete como persona. Sobre todo me gusta ser amigo de mis amigos. Me gusta sobre todo ser alguien útil para los demás, tratar de ayudar siempre. Me disgusta mucho que alguien se vea una imagen desagradable de mí, entonces eso para mí es lo más importante, ¿no? Y además ser honesto con lo que hago, es decir, entregarme. O sea, si algo estoy convencido de ello, pues hacerlo hasta el final, ¿no? Defínete como profesional. Pues en mi vida profesional la que he vivido ha sido de entrega total, lo decía antes, hasta el punto de sacrificar cosas que no debías, ¿no? Entonces es dedicarme a ello en cuerpo y alma, porque creo, naturalmente te tiene que gustar, porque si no es así, sí, no lo vas a hacer, ¿no? Pero sobre todo eso, en definitiva, ser un profesional en tu ámbito, en el que estés, ¿no? Otra cosa es que lo consigas, pero por lo menos una entrega total y absoluta, que no haya horas en ese sentido para ello. ¿Cuál es tu color preferido? Bueno, es un bicolor, el rojo y blanco. ¿Por? Soy un atlético. Igual que soy un bailón, soy un atlético de devoción. Bueno, entonces, algún defecto tenías que tener, ¿no? Ya no sé, rojo y blanco. Además, es que ha sido mi vida. Además, te voy a contar un detalle. Tengo 66 años, ¿no?
he conocido los 3 campos del Atlético de Madrid. Oh, eso es un hito, hombre, claro. El primero, el Metropolitano, calculo que tendría unos 6 años, cuando mis tíos, 2 tíos míos, junto con otra más gente de mi pueblo, me llevaron al Metropolitano, que estaba en la zona de Cuatro Caminos. Me acuerdo un partido Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Creo que fue al año siguiente, cuando ya se inauguró el Calderón, y allí estaba yo. Y ahora, el Metropolitano nuevo, es decir, por cierto, hace un año así me dieron la insignia de 25 años de socio, aunque fui anteriormente socio, pero empecé a jugar al fútbol también, en regional y esas cosas, y dejé de ser socio, y volví a hacer eso. Entonces, colores rojiblancos, sin duda. ¿Cuál es tu fruta preferida? Vamos a ver, históricamente ha sido la naranja, ¿no? Porque me encantan, pero también las uvas, que creo que en esta región ricas. hay unas cuantas. Qué ricas, ¿verdad? Me encanta. Además, últimamente estoy imaginando todavía más las uvas. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Cuando era joven y adolescente era el dulce. O sea, que eras galgo. Me recuerdo fíjate, cuando llegaba la Navidad, mi madre que compraba mazapán lo tenía que esconder porque si no, cuando llegaban los días propios de Navidad no había, me lo había comido ya. Bueno, en Toledo tenéis buen mazapán. Que era es dulce, o sea, dulce, pero con la edad ya el sabor más, un poco más amargo, los encurtidos y demás. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Vamos a ver, a mí me gusta vestir bien. No voy a caer en la petulancia de ser un presumido, pero de siempre me ha gustado ir bien vestido. Así, porque me gusta ir conjuntado, y igual que me gusta bailar, me gusta el fútbol, pues también me gusta la moda, ¿no? Si te das cuenta, en nuestra vida hemos ido pasando por todo tipo de modas. Sí. Al principio, además, recuerdo que al principio de mi época de periodismo era muy dado eso de ir con traje. Entonces, siempre con traje. En mi casa debo tener como 200 corbatas. Bueno, más o menos. Te gano yo, tengo 400. Más o menos. Entonces, y luego la moda va pues, evolucionando y demás. Además he tenido pues, algunos amigos dedicados al mundo de la moda y también pues, me han influenciado, ¿no? Entonces, me gusta tener ir bien vestido. ¿Qué mascota preferirías tener? Bueno, en casa últimamente hemos tenido gatos, pero los perros siempre son más leales, ¿no? Pero sí, significan digamos, una dedicación a ellos importante, ¿eh? Hay que cuidarles mucho, en fin. Pero el perro ahora mismo... Además, yo ahora, mi hijo, el del medio, pues tiene un perro y casi me dedico yo a cuidarle. Sí, es lógico, estás jubilado en los últimos meses. ¿Tu mejor virtud? Mi mejor virtud es... yo creo que el tratar de aportar positivo a los demás, es decir, de ayuda a los demás, ¿no? De ser empático. Y generoso. Efectivamente. Es que va en mi persona, es decir, a veces soy incapaz de decir que no a mucha gente, ¿no? Y entonces yo creo que la generosidad hacia los demás me parece que es lo que más destacaría. ¿Tu peor defecto? Vamos a ver, por ejemplo, soy lo que se suele decir muy cabalito. Y me gusta que todo salga en la medida posible, como yo he pensado y demás. Y cuando veo que algo no va a salir así o no está saliendo así, me entra como ansiedad, ¿no? Joder, esto no va a salir de esta manera, tal y cual. Y luego cuando llega la hora de verdad, no ha sido así. O sea, me preocupo demasiado en que todo esté perfectamente y me causa a veces unos problemas innecesarios, ¿no? Y no soy capaz de superar eso, de medir exactamente hasta dónde puede llegar el problema o no. ¿Tu comida favorita? Vamos a ver, Julián, ahora que existen esos menús de degustación de 10 o 12 platos, me pone en esta tesitura. Vamos a ver, te pondría encima de la mesa, nunca mejor dicho, la gama de los platos de cuchara. Y que cada cual elija que cada día uno, ¿no? Aunque también me gusta mucho una buena ensalada,
Pero sí que quería decir una cosa, me viene a la memoria ahora mismo. Yo soy miembro del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha y sí quisiera hacer un llamamiento para nuestra gastronomía de Castilla-La Mancha, que la valoremos, sí. que la fomentemos, y también a nuestros grandes cocineros y maîtres, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que revalorizar, porque además todos sabemos que desde el punto de vista del turismo, en los últimos años la gastronomía es uno de los reclamos más importantes, o sea que la Castilla-La Mancha gastronómica en primer lugar. Un libro. No sé, yo te diría todos los clásicos que cuando estaba estudiando, tanto en el instituto como en la facultad, te obligaban a leer, ¿no? los clásicos, pero a mí me gusta mucho el tema de la acción, de la intriga. No sé, me viene a la memoria pues el Código da Vinci, por ejemplo, y un escritor, Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. Sí, sí. Cualquiera de los libros de esa intriga, pues me llama mucho la atención y lo recomiendo, desde luego. Una película. Vamos a ver, aquí te voy a decir una que es un clásico de mi vida, Ben-Hur. Vamos a ver, cuando llega Semana Santa sé que la voy a ver y la veo. Además todas las teles las reponemos. Efectivamente, por algo será, ¿no? Entonces, se me ha quedado ya grabada Ben-Hur y te diría el minuto 28 y el 100 y pico. Un actor y una actriz. Vamos a ver, joder, que es un elenco. Hace poco se murió Robert Redford, que por ejemplo es un referente. Pero fíjate, por su transversalidad, como se suele decir hoy día, Clint Eastwood. Sí. Vamos a ver, capaz de hacer aquello western. Todo. Los puentes de Madison, también una historia de amor. Dirige, director. Escribe, actúa. Efectivamente, es que me parece un cineasta en todas las dimensiones habidas y por hacer. Lo es. Un político. Bueno, y de actriz también me... Bueno, dime actriz también, sí. Vamos a ver, fíjate, como homenaje al cine español, mujer, Concha Velasco. Por ejemplo, la gran Concha Velasco. Me parece que merece un recordatorio, ¿no? Un político. Me haces esa pregunta en estos tiempos y dices, madre mía, a ver... Soy muy osado yo. Dice, a ver dónde escarbo, ¿no? Me tendría, yo creo que, a lo mejor ir para atrás, ¿no? Pero fíjate, se me ocurre que pedimos, con todos los escándalos que está habiendo políticos hoy día, y nadie dimite. Pues alguien que dimitió. ¿Qué problema tenemos en este país? Efectivamente, nadie dimite, normalizamos todas estas cosas. Alguien que dimitió, Adolfo Suárez. Por ejemplo. Dimitió, y si lo comparamos, sí. Pues es que no tiene nada que ver. Sí. También el Felipe González de aquellos primeros tiempos, capaz de, digamos, facilitar una democratización de este país. Pero fíjate, también me gustaría hacer, al margen de los grandes políticos, un homenaje a los alcaldes y alcaldesas de España y de esta comunidad que en su día a día sacan adelante sus municipios. Cierto. Yo creo que son esos políticos pequeños, en lugares escondidos, pero que su labor no está apagada. Una ideología. Yo soy conservador, y me gusta la libertad. No me gusta el dogmatismo, ni el fanatismo. Entonces yo creo que en esa situación más calmada, que es la que he hecho en falta hoy día, ahí me sitúo. Una religión. La de mi vida, que ha sido la católica. Católico y romano, cristiano. Efectivamente. Yo creo que, hablando de dogmatismo, sin caer en el dogmatismo, yo creo que además la sociedad española, hemos nacido en esta religión, y para mí es la que yo he sentido y sigo sintiendo. Un programa de televisión. Te diría un clásico, dice, los documentales de la 2. Sí, todo el mundo lo dice, sí. Efectivamente. Yo me he tragado, por decir así, a espuertas, que también se suele decir. Pero fíjate, es que la historia de la televisión en este país es muy
muy larga, ¿no? Es muy larga. Acuérdate cuando ha ido cambiando los famosos concursos de la tele, ¿quién no los veía en este país? Sí, Pues, sí, lógicamente, yo creo que tenían, si lo mides con ahora, unas audiencias... tremendo, el 1, 2, 3 era bueno, con lo cual, tremendo la audiencia. y en aquellos tiempos, si vamos al tema político, la clave, ¿no? Para mí también los informativos pues son Sí, sí, el ser y no ser de esto. Entonces, pues la variedad es enorme a lo largo de la historia y recomiendo este programa. Muchas gracias. ¿Qué personaje público admiras? Personaje público, fíjate en esto, fíjate, para tenerlo más fácil, yo creo que me iría al deporte, por ejemplo. Y así no tengo problemas con... No, y además vas a nombrar al que todos sabemos. Sí, pero veis que además te voy a contar una anécdota y una vivencia particular del gran Rafa Nadal. Exacto. Porque tengo una foto con él en bañador. Te cuento... ¿Él o tú? Los dos. Los dos. Los dos. Recuerdo un viaje a Mallorca con mi familia y bueno, pues un día estamos comiendo en la zona de la isla y terminando de comer preguntamos, oye, ¿dónde podemos ir que haya mejores? Y bueno, podéis bajar hacia el sur y tal. Total, que bajamos y paramos en una cala pequeña que habría como 100 y pico de personas. Cuando estamos así ya tranquilamente sentados, veo que vienen como 2 o 3 personas a lo largo y se acercan y digo, es Rafa Nadal. Y las 150 o 200 personas que estaban nos hicimos fotos con él, súper amable. Muy amable. A nadie decía que no. Además estaba empezando en aquella época ya eran primeras allí, pero todavía tenía un largo recorrido por delante. Y esa sonrisa que a todo el mundo, que éramos unos pesados, hazte una foto conmigo. Y el tío allí, digo, pues merece la pena, ¿no? Sin duda alguna que sí, como deportista y como persona. Efectivamente. ¿Qué personaje público detestas? Vamos a ver, para no señalar a nadie, yo diría, y que se den por aludidos, a aquellas personas que, influyendo en la vida de los demás, no saben gestionar su poder, ¿no? Y su influencia. Está claro. ¿Qué te pone de los nervios? Pues aquellas personas, el típico fantasma, ¿no? Es decir, es una persona que, en fin, va predicando por ahí, que es más de lo que aparenta y demás, y que muchas veces se ampara en la mentira, que la mentira para mí es algo que no... y la falsedad es algo que no soporto, ¿no? Que te estén engañando. Y si encima tú lo sabes, pues... ¿Qué no perdonarías? Yo creo que la traición. Cuando confías en alguien o en algo y te han dado a lo mejor una puñalada y si es trapera... Eso duele, eso duele. Eso duele mucho. ¿Qué te hace reír? Pues es que hay muchas cosas. Fíjate, yo diría que me hace reír mucho la vida cotidiana. Puede ser de un espectáculo, una película que sea graciosa, ¿no? Es la vida cotidiana, es juntarte con tus amigos y amigas y una conversación. Y empiezas a hablar de lo que te da la gana y te dirá, ¿te acuerdas de aquello? Es donde yo me río, además, sinceramente, y me lo paso bien. ¿Qué te hace llorar? Pues llorar, lógicamente, cualquier tragedia, cualquier desgracia, me hace llorar. También las emociones, los recuerdos, a lo mejor de personas que tú quieres y ya no están. Pero las emociones también pueden ser de alegrías, ¿no? Sí, sí. De algo que te emociona, que estás en un lugar que... Fíjate, hablando del Atleti, últimamente en partido, cantando todos el himno, a veces me emociono. ¿Y por qué no? Claro. Y además, fíjate, o sea, eres además, muy pasional, con lo cual... Sí, sí, sí. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues contando hasta no sé cuánto tú... Y sobre todo a lo mejor te diría que no tratando de ser igual que esa persona,
que te provoca, porque si no te pones a su altura, ¿no? Es decir, pero sí también dejando o tratando de dejar las cosas claras, ¿no? De que no es así como te dicen. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Lo hablamos antes y sí. Es que mi profesión me la ha obligado y sí, claro. Secreto de confesionario. Sí, efectivamente. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Si es algo positivo, no me importa porque participar de ello. Si es algo negativo, tampoco me... Tiene que ser alguien de mucha confianza y no, a lo mejor no molestar a la gente que dice, bueno, pues voy a ir con mis penas, ¿no? Eso yo me lo reservo seguramente para aquellos que además se lo debo contar y me pueden ayudar, ¿no? ¿Cuántas horas trabajas al día? Yo no sé si ahora procede. Pues ahora contemplo vamos, en los tiempos en los que estaba al frente de la nave, como les suele decir, no había horas, porque así cuando eres responsable de un medio de comunicación, porque no manejas un producto que tenga un horario, ¿no? Como he dicho durante toda la entrevista, la información no tiene lugar ni hora, con lo cual era full time. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues te diría que a veces volver a ella. O sea, imagínate ese túnel del tiempo. Sin problemas. Un ratito de aquella niñez. Es que, fíjate, el haber crecido, siempre haces ese ejercicio comparativo, el haber crecido en un mundo en el que todo era manual, visual, y lo compara con este tiempo en el que todo es a distancia y tal. Pero yo fui muy feliz. Y ahora, en estos tiempos, casi tengo más recuerdos o nociones o momentos que me complica la vida la tecnología que me la facilita. ¿A quién eres incapaz de decir no? A lo mejor te diría que por aquello de la confianza da asco, ¿no? A lo mejor digo más no a personas que tengo cierta amistad y a las que no soy incapaz de decir. Yo soy muy facilón, por decirlo así. Te pueden llevar al huerto enseguida. Sí, efectivamente. ¿Tienes alguna manía que sea confesable? La verdad que así de decir, bueno, es que esto ya es algo traumático, no, pero si te das cuenta, yo creo que todos en nuestra vida somos, desde que nos levantamos. Sí, ¿no? tenemos manías. O sea, quien no diga que hacemos digamos, un ritual más o menos ya preconcebido, es así, pero no tenemos una... Por ejemplo, se me ocurre que me gusta mucho llevar monedas sueltas. Entonces, me gusta, a lo mejor ponerse en la mano y ponerlas en orden. 2 euros, 1 euro, 50 céntimos, eso sí que... Y cuando... Por la noche ya los sacan las monedas del bolsillo, las dejo encima de una en orden. En orden, por favor. Sí. Un lugar para vivir. Bueno, yo creo que a estas alturas ya, es decir, esa conexión entre ya mi pueblo en el que nací y sigo viviendo y Toledo, sí. Ahí es donde yo he nacido y he sido feliz. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Pues es que yo no excluyo nada, es decir, momentos de ser atrevido, otros también inconformista y otros rebelde, ¿no? Es decir, que yo creo que hay un momento para cada todo, situación, ¿no? Antonio, cuéntame, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Pues vamos a ver, es decir, yo creo que no hay un momento en el que te damos el diploma de que ya eres hombre, ¿no? Eso no es así, yo creo que es una búsqueda continua, pero lógicamente en nuestra vida hay como determinados hitos, no sé, cuando entras, el primer día que entras en la primera empresa a trabajar, cuando eres padre o te casas o eres padre, incluso cuando eres abuelo, como yo acabo de serlo recientemente, ¿no? Es decir, yo creo que es una faceta, porque siempre hay facetas nuevas y dices, hombre, yo era un hombre, pero esto me ha venido nuevo también, es decir, que nunca terminas el capítulo, ¿no? ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Pues en que las personas que
que me rodean y yo quiero, sean felices. Y si es posible, yo también. Un lema en tu vida. Vamos a ver. Yo he utilizado siempre una frase muy, muy sencilla, que es: detrás de un día siempre viene otro. Es decir, por esa, precisamente, impaciencia que tenemos. Esto, no sé, eso. Incluso la información. Oye, que no has publicado esto. Decimos, tranquilo, que detrás de un día viene otro. Si no se ha hecho vendrá el siguiente para hacerlo y para solucionar un problema. Entonces yo creo esa tranquilidad. Pues Antonio, cuéntame cuál es la canción de tu vida. Vamos a ver, Julián, es que esto es como pedirme un grano en una playa inmensa. Sí, yo sé que es muy difícil porque tú eres un hombre muy musical. Sí, bueno, yo siempre he sido un rockero y popero de toda la vida, tanto en español como en inglés, ¿no? Pero recuerdo que el primer LP que tuve en mi vida, que ya no recuerdo bien si fue que yo me lo compré o me lo regalaron, fue de un grupo mítico que era Hablamos Creedence, de vinilo, ¿no? Sí, de vinilo, efectivamente, de Creedence Clearwater Revival, con el líder John Fogerty, que me he acordado de él precisamente porque hace unas semanas consiguió, después de más de 30 años, que sus canciones, reconocer la autoría de sus canciones, ¿no? Y entonces, el primer LP, Pendulum, y esta era una de sus canciones. Qué canción tan inmortal, ¿verdad? Efectivamente. Va a durar toda la vida. Sí, sí. Pues ya ven ustedes que hoy hemos conocido a don Antonio González Jerez, periodista, excelente persona, excelso periodista. El periodismo pierde un gran elemento, pero también tiene derecho a esa jubilación merecida sobre todas las cosas. No cambies, por favor. Tampoco. Muchas gracias. Que nos sigamos viendo. Y gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo?